Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el tercer ciclo de videoconferencias de la Comisión Nacional de Bioética y en esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la doctora María José Jerez. Brevemente me voy a permitir leer su semblanza curricular para compartirla con quienes están de manera presencial y con quienes están de lejos con nosotros también. La doctora Jerez es actualmente la directora editorial de Nature Publishing Group Iberoamérica. Se licenció en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y por Greenwich University de Londres y obtuvo un doctorado europeo en bioquímica por su investigación sobre el diseño de nuevos fármacos para enfermedades neurodegenerativas. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Perugia bajo la dirección de Gabriel Cruciani y trabajó varios años como profesora e investigadora en Endicott College en Boston antes de introducirse en el mundo editorial. También colaboró con diversos centros de investigación españoles, tanto públicos como la Fundación Jiménez Díaz, el Instituto de Salud Carlos III y el Instituto de Química Médica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. También en el ámbito privado con la empresa biotecnológica Nocira. Pues seguimos con la doctora y le agradecemos muchísimo su presencia aquí. Muchas gracias, doctor. Comisión Nacional de Bioética, de haberme dado la oportunidad de dar esta conferencia sobre el tema del fraude y la ética dentro de las publicaciones científicas. Las publicaciones científicas han variado mucho a lo largo de la historia y esto ha tenido una repercusión igualmente en la publicación de dichas investigaciones. Inicialmente estas investigaciones tenían un amplio ámbito, se publicaban en pequeños formatos monográficos dirigidos a una amplia audiencia. La primera revista fue publicada en 1665 en Londres por la Royal Society y ya fue una revista que implementó de alguna manera el sistema de peer review. Los artículos que publicaba ya eran revisados por sus miembros y algunos de sus autores fueron Newton, Maxwell, Faraday, Darwin, autores de gran prestigio. Actualmente la publicación científica ya no es así, ya las publicaciones son altamente especializadas y además han desaparecido esas publicaciones con un único autor que cubrían un amplio rango. Actualmente tenemos publicaciones con muchísimos autores y muy focalizadas en un único aspecto de la publicación. Estos cambios en la investigación se han reflejado directamente en los cambios en la publicación. En la actualidad existen miles de revistas que publican miles de artículos. Se calcula que aproximadamente se publican unos 2 millones de artículos anualmente. Además, estos artículos tienen muchísimos formatos y medios de publicación. Tenemos revistas impresas, revistas online, revistas que se publican en ambos formatos. Tenemos revistas a las que es únicamente posible acceder bajo suscripción, mientras que otras revistas son de publicación en abierto o open access. Pero sí que la mayoría de ellas intentan seguir un sistema de peer review o similar. Este sistema fue introducido por primera vez ya de forma sistemática por Science y New England Journal of Medicine en la década de 1940 y ya a partir de la década de los 70 fue de uso generalizado. Como decía, el proceso de peer review ya a partir de la década de los 70 fue de uso generalizado y en la actualidad es el utilizado por la mayoría de las revistas para valorar estas publicaciones. No es un sistema perfecto, no lo es en absoluto. Ya en 1936 Einstein fue el primero de sus detractores cuando se enfrentó a los revisores de la revista cuando su artículo sobre ondas gravitacionales fue rechazado y ya criticó seriamente el que personas ajenas a una investigación pudieran llevar a cabo una crítica de estos resultados. Efectivamente, tiene ciertos inconvenientes. Está llevado a cabo por personas, con lo cual nunca es 100% objetivo. Ralentiza el proceso de publicación, puesto que normalmente los manuscritos se revisan 2 y 3 veces. Las evaluaciones pueden ser inconsistentes entre los distintos evaluadores. Normalmente se seleccionan de 2 a 4 evaluadores, dependiendo de la longitud del artículo y de su dificultad. No todos los evaluadores analizan los mismos puntos del artículo y, por tanto, no todas las evaluaciones son siempre consistentes al respecto. Además, no es un sistema diseñado para detectar el fraude en absoluto.
no garantiza un nivel de calidad idéntico en todos los artículos que se publican en una revista. Nuestra base de datos de evaluadores es tremendamente amplio y no todos los evaluadores evalúan con la misma calidad, así que no todos los artículos que salen publicados mantienen una consistencia en esa calidad. Y por último, no asegura la corrección técnica de los datos. Así que es verdad que tiene muchos inconvenientes, pero también es verdad que añade un valor importante a los artículos. En un estudio realizado en 2006 por Nature, se comprobó que el 74% de los científicos consideraban que realmente añadía valor al artículo y que después de las modificaciones que sugerían esos evaluadores, el artículo era mucho mejor que el enviado originalmente, mientras que solo un 6% se mostraba en desacuerdo con esto. Además, posteriormente, en 2009, la organización Sensible Science realizó una encuesta a 4.000 evaluadores y aproximadamente el 70% se mostraba satisfecho o muy satisfecho con este sistema de evaluación. Sin embargo, el peer review no siempre es fácil. Es un camino que a veces por los investigadores es visto como realmente difícil. E incluso vamos a ver algunas estadísticas de Nature, ¿no? En Nature recibimos aproximadamente más de 200 artículos a la semana. El 80% son rechazados de forma directa por los editores en tan solo 4 días. Y solo el 20% se mandan a evaluar. Así que no es nada fácil llegar incluso a ese sistema de peer review. Pero una vez que los artículos son evaluados, solo se publican aproximadamente el 8% de los artículos que recibimos. En general, todas las revistas con cabecera de Nature tienen tasas de rechazo de entre el 92 y el 96%. Son tasas de rechazo altísimas. Es verdad que somos muy exigentes con lo que publicamos y es verdad que solo intentamos publicar aquello que consideramos lo mejor dentro de las distintas áreas de la ciencia. Hemos publicado muchísimos éxitos. Hemos publicado, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein. Hemos publicado, por ejemplo, la estructura del ADN de Watson y Crick. Hemos publicado la primera secuencia completa del ADN de un organismo. Todos ellos fueron premios Nobel y la mayoría de estos experimentos también. Así que es verdad que el sistema de peer review es un sistema que nos permite evaluar o llegar a seleccionar aquello que consideramos lo mejor. Pero como os decía, es un sistema llevado a cabo por personas y que por tanto nunca es perfecto. Así que además de algunos éxitos, también hemos tenido algunos errores y algunos muy gordos. Hemos llegado a rechazar el ciclo de Krebs sin llegarlo incluso a evaluar. Lo mismo hicimos con la descripción de la PCR. E incluso hemos llegado a publicar la necrológica del pobre Pavlov cuando todavía estaba vivo. Así que está claro que cometemos errores y algunos muy gordos. Precisamente por este motivo, algunos autores se preguntan, ¿qué puedo hacer ante esto? Y algunos deciden directamente cometer fraude. Intentar publicar unos resultados tan absolutamente perfectos que ningún evaluador pueda rechazarlos en la evaluación. Estas son las principales áreas en las que se está cometiendo fraude en la actualidad. En la autoría, en la declaración del conflicto de interés, en la ruptura de la confidencialidad, una vez aceptados los artículos, en la citación inapropiada, en el plagio, en la manipulación de datos e incluso en la invención de datos. ¿Vale? Entonces vamos a ir viendo algunos de estos puntos. Se ha detectado que existe un aumento absolutamente exponencial en estos casos de fraude. ¿De acuerdo? El problema que nos planteamos es si realmente estamos detectando todo aquello fraudulento o realmente esto constituye únicamente la punta del iceberg. Eso es lo que realmente nos preocupa. Vamos a empezar viendo los problemas de autoría, confidencialidad y conflicto de interés. ¿Quiénes deben figurar como autores? En principio solo deberían figurar como autores aquellas personas que realmente hayan colaborado significativamente en el artículo o que se responsabilicen de su contenido. Es decir, aquellas personas que hayan diseñado la investigación, obtenido los datos, analizado estos datos, que los hayan escrito. Hay grupos de investigación que no se escriben a sí mismos los artículos, sino que contratan los servicios de un medical writer. Esto es lícito y es legal hacerlo siempre y cuando esa persona figure como autora del artículo. En los datos de filiación, en vez de poner un centro, simplemente ponen medical writer, pero tienen que figurar como autores. Además, las personas que hacen una revisión crítica del contenido, aquellas personas que una vez escrito el artículo, lo leen, detectan inconsistencias, detectan que faltan nuevos datos, incluso obligan a reescribir el artículo.
Y ya por último, la persona que da la aprobación para la publicación de la versión final. Una persona que muchas veces en los centros de investigación no ha participado directamente en la investigación, pero que como responsable del grupo sí que se responsabiliza de todo lo que se publica en su laboratorio, ¿de acuerdo? Y por tanto debe figurar como autor del artículo. ¿Y en qué orden deben figurar los autores? Pues este es el orden más común. Las personas que conciben esa investigación, que obtienen los datos, que los analizan, los redactan, los revisan y finalmente dan su ok a la publicación. Pero realmente no existe un orden predefinido. El orden depende exclusivamente del acuerdo al que lleguen los autores. Hay autores que lo hacen alfabéticamente y hay autores que deciden mediante muchísimos otros métodos. Este es un artículo publicado en Science en 2011, donde el primer y el último autor se determinaron lanzando una moneda al aire. O sea que depende única y exclusivamente del criterio de los autores para elegir. ¿De acuerdo? Entre todos estos autores se selecciona uno, que es el autor de correspondencia, que es el que certifica la veracidad de todas estas colaboraciones. Es el que se responsabiliza de que realmente todas esas personas hayan participado en el estudio. El problema es que en las revistas cada vez estamos detectando más problemas en la autoría. Estamos detectando que los autores están empezando a incluir nombres de personas que ni siquiera conocen. Deciden, voy a escribir un artículo sobre el tema que sea, y hay un autor en Alemania que ha publicado cientos de artículos al respecto. Bueno, pues, aunque no le conozco, cojo su nombre y lo incluyo en mi artículo para ver si así aumentan las posibilidades que tengo de publicación. Entonces esto es una tendencia cada vez creciente y entonces las revistas, en vez de pedir una carta firmada solo por el autor de correspondencia, están empezando a pedir una carta firmada por todos los autores que participan en el estudio. Estas cartas, una vez recibidas, se escanean las firmas y se pasan por una base de datos de firmas para comprobar su veracidad. En el caso de autores que publican por primera vez, se les llama y se comprueba telefónicamente que realmente han participado en el estudio. Esto realmente, cuando el artículo es multicéntrico o incluso internacional, es realmente difícil de conseguir, pero es lo único que han pensado en las revistas para intentar paliar de alguna manera este fraude en autoría. Después tenemos la declaración de conflicto de interés. Es necesario que los investigadores declaren todas las relaciones económicas que puedan mantener con instituciones que de alguna manera pudieran sesgar con parcialidad sus resultados. Normalmente esto se da con empresas farmacéuticas y fabricantes de aparatos o dispositivos. Nos piden, por ejemplo, que digamos que el autor es empleado, accionista, fundador de una empresa, que forma parte de su comité científico o simplemente si tenemos una beca de una empresa. Cualquier relación por la que nos estén pagando económicamente durante el tiempo que ha durado la investigación debe ser declarada. Por ejemplo, esta es una carta tipo de declaración de conflicto de interés, donde lo que nos piden es que digamos qué empresa nos está pagando, en calidad de qué, empleo, consultoría, accionariado, honorarios, testimonios, cursos, cualquier cosa por la que recibamos un pago económico y en calidad de qué. ¿De acuerdo? Hay otras revistas que en vez de pedir una carta firmada nos dan 3 opciones online para que el autor seleccione la que aplica a su caso. O no tiene conflicto de interés, o sí que lo tiene y deja un hueco para decir cuál es, o se niega a responder. Muchas revistas son de origen anglosajón y para ellos es tremendamente importante dar siempre al autor el derecho a elegir si quiere o no responder a su pregunta. Pero una vez seleccionada la última opción, sale un recuadro que dice muchísimas gracias, pero lamentablemente no vamos a aceptar su artículo. Es decir, ellos les dan la opción de decidir, pero también se guardan el derecho a elegir si pueden o no aceptar el artículo. Y es porque la declaración de conflicto de interés es obligatoria. ¿De acuerdo? Perdón, ¿lo rechazan si declinan? Sí. Automáticamente. No es que ni siquiera lo rechazan, ni siquiera lo reciben. Como la declaración de conflicto de interés viene en el proceso de envío del manuscrito, directamente una vez seleccionado, automáticamente ya dicen, lo siento, no le vamos a admitir el artículo. Gracias. ¿Vale? Después está la ruptura de confidencialidad. Una vez aceptados los artículos, no se pueden hacer públicos sus resultados bajo ningún concepto, excepto en los congresos y excepto en los repositorios científicos. ¿Vale? Pero tiene que ser previo acuerdo con la revista. Normalmente los propios editores son los que recomiendan en qué repositorios se pueden incluir esas publicaciones. Si no se da en ninguno de estos dos casos,
no se pueden hacer públicos los resultados del artículo bajo ningún concepto. Y cuando digo no hacer públicos no me refiero a dar una rueda de prensa. De eso ya se encargan las editoriales cuando los artículos merecen la pena. Hablo, por ejemplo, de las páginas web de las universidades, hablo de las páginas web personales, hablo de los blogs científicos. No se pueden hacer públicos los resultados porque si se detecta durante ese periodo de embargo, el artículo se puede rechazar, a pesar de haber sido ya aceptado. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora el tema de las citaciones inapropiadas. La citación inapropiada puede deberse a diversos factores. Por un lado, la omisión, es decir, no incluir las citas que son apropiadas para el artículo. Por otro lado, el sesgo de citación. La mayoría de los autores tienden a citar únicamente aquellos resultados que apoyan sus hipótesis de investigación y a omitir aquellos resultados que van en contra. Esto es directamente un factor de rechazo inmediato de los artículos. Si detectamos un sesgo de citación y no se han incluido las citas que contradicen esos resultados, realmente consideramos que los resultados no tienen la potencia suficiente como para poderlas rebatir, y precisamente por eso el autor las ha omitido. ¿De acuerdo? Y por otro lado está la amplificación o tergiversación, es decir, citar esos artículos pero sin decir realmente lo que están diciendo, sino quitando importancia a lo que va en contra de las hipótesis o ampliando aquello que está apoyando las hipótesis que están defendiendo sus autores. Además, está también el copiar las referencias de otros artículos directamente sin leerlos. Se ha comprobado que la distribución de ratas sigue una ley inversamente proporcional. Es decir, cuando el número de ratas es mayor, la probabilidad de repetir esa errata es muchísimo menor. Entonces lo que se ha hecho es un estudio incluyendo erratas a propósito en los artículos para ver cuántas veces se replicaban. Y de esta manera se ha demostrado que los autores solo leen el 20% de las citas de artículos que citan en sus investigaciones. Esto es un gráfico que muestra el sesgo de citación. Al principio de la investigación, estas líneas blancas son las hipótesis que están rebatiendo la investigación y las líneas negras son las que apoyan la investigación. Según va pasando el tiempo, todas esas líneas blancas van desapareciendo aquellos artículos que están rebatiendo las hipótesis y quedan solo aquellos artículos que realmente apoyan las hipótesis de los autores. ¿Vale? Esto, como decía, aumenta muchísimo la probabilidad de rechazo. Cuando detectamos este sesgo de citación, rechazamos automáticamente los artículos. Además, como decía, no solo es importante citar, sino hacerlo correctamente. ¿Vale? Aquí lo que vemos es cómo lo que al principio eran hipótesis en estos círculos blancos, según va pasando el tiempo, se van convirtiendo en hechos. Es decir, ya dejan de ser hipótesis, ya no son artículos que citamos como a lo mejor se está haciendo, sino están demostrando cosas. ¿De acuerdo? Y esto también es un fraude. Pero lo peor viene con el plagio. El plagio se define como la utilización de cualquier idea ajena, sea publicada o no, sin atribuir la autoría original, apropiándonos de esa fuente. ¿De acuerdo? Un antiguo editor de Nature, John Maddox, decía que los plagiadores son tontos o están desesperados, que no podía existir ninguna otra justificación para cometer plagio. El problema con el plagio es que también existe el autoplagio, y este es un problema muchísimo menos consciente por parte de los autores. ¿De acuerdo? El problema del autoplagio es, por ejemplo, copiar texto que ya hemos publicado sustituyendo los datos. Es decir, publicamos, por ejemplo, un caso clínico del paciente A y hacemos exactamente lo mismo con el paciente B, utilizando el mismo texto pero sustituyendo los datos. Esto se considera plagio. Es decir, hay que reescribir el texto. Lo mismo si utilizamos figuras, son nuestras y podemos utilizarlas como cuando queramos, pero tenemos que citar dónde fue la primera vez que las utilizamos. También se produce el problema de la republicación de artículos en idiomas distintos, es decir, normalmente esto surge en países, por ejemplo, de habla hispana, se publican los artículos en revistas locales y de repente nos damos cuenta, bueno, pues que tienen un amplio impacto, que tienen una amplia aceptación, los traducimos al inglés y los publicamos en revistas internacionales. Esto se puede hacer, pero los autores deben comunicárselo a la revista
y los editores deben decidir si están de acuerdo o no con esa republicación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esto ocurre muchísimo en el apartado de métodos. Este es un artículo, este es el apartado, perdón, de métodos de un artículo, y este es el apartado de métodos de otro artículo, donde todos los párrafos marcados eran idénticos. Esto es plagio, esto se considera plagio. Pero es que además, cuando nos vamos a la referencia que ha citado el autor en las dos revistas, nos damos cuenta de que son referencias distintas. Es decir, no solo plagia, sino que cita mal. ¿De acuerdo? Estos son datos reales, son de artículos reales. Por ejemplo, la organización Archive.org lo que hizo fue analizar todos los artículos que tienen en su base de datos, que tienen prácticamente 900.000, y lo que utilizaron fueron algoritmos que localizaban textos idénticos de 7 palabras. Todos los artículos, todos, tenían tramos idénticos de 7 palabras, pero es verdad que la mayoría se producía eso simplemente de forma esporádica. Pero más de 30.000 artículos tenían casos de plagio leve, plagio grave e incluso autoplagio. Para intentar combatir de alguna manera esto, las editoriales tenemos herramientas informáticas que nos permiten comparar todos los artículos. Estos son 3 de las herramientas más usadas. Lo que hacemos es, todos los artículos que recibimos pasan por estas herramientas y lo que nosotros vemos es un documento de Word donde el texto, que inicialmente era negro, pues nos sale en rojo en todas aquellas frases que localizamos, ya sea en publicaciones de revistas, ya sea en bases de datos online, ya sea en Internet, ¿de acuerdo? Entonces, si detectamos que esporádicamente hay frases repetidas, es lo normal, sobre todo en el apartado de materiales y métodos. Bueno, pues no existen tantas formas de explicar cómo se ha llevado a cabo un experimento, pero cuando esas frases se repiten de forma sistemática en el apartado de resultados, ya es muy llamativo y eso constituye directamente un rechazo del artículo, ¿vale? Además, la herramienta de ITGlass posee una base de datos online donde se publican todos aquellos artículos en los que se ha detectado plagio, ¿de acuerdo? Y donde se ha detectado ese corta y pega de textos idénticos donde solo se sustituyen datos, ¿de acuerdo? Cuando analizamos los países de origen de estas publicaciones que se rechazan por plagio, nos damos cuenta que inmediatamente en nuestra mente vienen ciertos países y pensamos que este país seguro que tiene más estadísticas de plagio o de autoplagio, pero no es así. Cuando analizamos estos datos nos damos cuenta de que ocurre exactamente en todo el mundo. Estos datos fueron publicados así por la revista PNAS, entonces no dan datos reales, ¿vale? No dan datos numéricos, simplemente aparecieron los gráficos y es tal y como yo os los pongo aquí, ¿vale? Pero podemos ver cómo Estados Unidos está a la cabeza en ambos casos, seguido por Alemania, por Japón, por China, por países que no esperábamos encontrar en esas números 1 de la lista, ¿no? Después tenemos la manipulación de imágenes. Una manipulación que antes era más difícil, pero que realmente en la actualidad, con la cantidad de herramientas informáticas que tenemos a nuestro alcance, se ha convertido en algo tremendamente común. En la actualidad, aproximadamente el 4% de los artículos que recibimos contienen imágenes manipuladas. Manipuladas, por ejemplo, para ajustarse a lo que el investigador quiere. Esta es la imagen original y puede eliminar datos o puede añadírselos, ¿de acuerdo? Puede modificar el brillo y el contraste, lo cual es absolutamente lícito, siempre y cuando esa modificación no lleve a la eliminación de datos. Puedo ir aclarando esta imagen, tanto que consigo que desaparezcan ciertas bandas, por ejemplo. Se puede limpiar directamente el fondo para quitar aquello que me molesta de una imagen. Podemos no solo quitar, sino también resaltar lo que nos interesa. No es lo mismo esta imagen que esta otra. Si yo quiero resaltar algo, no tengo más que coger un círculo rojo y marcarlo, pero no puedo manipular una imagen así. Esta imagen, por ejemplo, pertenecía a los resultados de un artículo que mostraba una nueva técnica de transfección celular. Era una nueva técnica realmente potente que permitía una viabilidad celular altísima.
El problema de la imagen es que no se reproducía correctamente al intentar imprimirla y los técnicos lo que hicieron fue aplicar unos filtros para aumentar el contraste. Y esto fue lo que salió. Estas células estaban pegadas en la foto, no existían en la realidad. Entonces, obviamente, esto es fraude. Pasa lo mismo con las estadísticas. En el momento que eliminamos ciertos datos, podemos ajustar cualquier estadística a lo que nosotros queremos. Pero esto no se puede hacer. Los criterios de exclusión deben definirse con anterioridad a los análisis realizados. ¿De acuerdo? En general, en todo el tratamiento de imágenes, ¿es posible utilizar estos programas informáticos? Sí, se puede hacer, pero tenemos que decir que los hemos utilizado y debemos ser honestos y que no se lleguen a ocultar ciertos rasgos, ¿no? Se deben limitar los límites al combinar ciertas imágenes. Se puede modificar el brillo y el contraste, pero aplicándolo por igual a toda la imagen y sin llegar a ocultar datos. Pero lo más importante es que debemos guardar siempre los archivos originales. Antes era muy fácil, teníamos los negativos de las fotos, pero ahora ya no. Ahora ya todo es digital y es tremendamente sencillo darle a guardar una imagen modificada borrando la original. En el momento en que hacemos esto, aumenta muchísimo la probabilidad de rechazo del artículo, porque en la mayoría de las revistas de gran impacto vamos a pedir siempre estas imágenes. Es realmente la única prueba que tienen los autores de no estar cometiendo fraude. Entonces, aceptamos imágenes manipuladas siempre y cuando nos demuestren que la manipulación llevada a cabo no es fraudulenta. ¿De acuerdo? Pero lo peor de todo este fraude es obviamente la invención de datos. Por ejemplo, esta foto fue publicada en Nature Genetics y 3 años más tarde por Science, donde simplemente la rotaron y le cambiaron los valores. Ya está. El caso más llamativo de toda esta invención de datos fue el caso de Shen. Shen fue un autor que publicó más de 50 artículos en las mejores revistas a nivel mundial. Al cabo de los años recibió 24 reclamaciones por mala praxis que incluían sustitución de datos, precisión exagerada de los datos e incluso resultados que contradecían las leyes de la física. De esas 24 reclamaciones, 16 se demostraron absolutamente ciertas y hubo que retirar 8 artículos de Science y 7 de Nature. Este autor hizo, por ejemplo, la publicación de 2 imágenes idénticas donde los datos o los ejes tienen unidades distintas y donde uno es para el pentaceno y otra para el perileno. Pero es que no lo hizo solo en 2, es que lo hizo en una tercera revista para un transmisor de luz. Es decir, inventaba constantemente los datos. Ante esta situación tan dramática para los editores, alguien tenía que tomar medidas. Así que los editores en 2010, en la segunda conferencia mundial sobre integridad en la investigación, el Comité de Ética declaró el Manifiesto de Singapur. El Manifiesto de Singapur se basa en un hecho muy sencillo, y es que si la investigación no se ha llevado a cabo de forma ética, sus resultados no pueden ser creíbles. Y por tanto se pedía a todos los investigadores honestidad, responsabilidad, cortesía para citar todo aquello que no fuera propio y la moralidad en la representación de otros autores, porque se ha demostrado que en muchísimos casos de fraude, de todos los autores que figuran en esos artículos, a lo mejor solo 1, 2 o un máximo de 3 saben que se está cometiendo fraude con los datos. Y sin embargo, somos capaces de incluir a otros autores de forma absolutamente impune. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que se pedía en el manifiesto o en la declaración de Singapur. En esta declaración se pedía muchas responsabilidades a los autores, se les pedía integridad, métodos estrictos, registro de los resultados, por supuesto, la declaración de la autoría, los agradecimientos, el peer review, etcétera, etcétera. Pero también se establecían muchas responsabilidades para los editores de las revistas. Se nos pedía que hiciéramos el seguimiento de cualquier artículo que pudiera ser sospechoso de cometer fraude, que alertásemos a las instituciones que hubieran financiado o hubieran sostenido esas investigaciones, que no juzgásemos, que simplemente buscásemos la verdad y detectásemos aquellos casos en los que se cometía fraude.
¿En qué consiste, perdón, el seguimiento? ¿En qué consiste? Cuando recibimos una alerta por fraude, lo que hacemos es volver a recuperar ese artículo, volvemos a hacer un análisis muy exhaustivo, contactamos con los autores, pedimos incluso los cuadernos de laboratorio, pedimos las fotografías originales si no se pidieron en su momento, es decir, volvemos a hacer todo el seguimiento muy en profundidad de esos datos. Gracias. ¿De acuerdo? Y por último, si detectamos que efectivamente se produce un caso de fraude, esos artículos debemos retirarlos de las revistas. ¿Vale? La retirada o retracción de artículos ha sufrido un aumento absolutamente exponencial en los últimos años. Este aumento no podemos asegurar que sea debido a que en los últimos años se ha producido un aumento de fraude, que también es verdad, sino que también las técnicas de detección de fraude también han aumentado. Cada vez tenemos más herramientas informáticas que nos permiten detectar esos textos copiados que a lo mejor hace unos años, esta gráfica data del 77, no estaban disponibles. ¿De acuerdo? Entonces este aumento exponencial se debe por una parte al aumento del fraude, pero también a la posibilidad de utilizar todas estas herramientas informáticas a nuestro alcance para ser capaces de detectarlo. Cuando vemos lo mismo, las estadísticas de retracción de estos países, nuevamente nos encontramos con Estados Unidos, Alemania y Japón a la cabeza, y luego aquí otros, que incluye al resto de los países del mundo. Nuevamente vuelve a ser una cosa a nivel mundial, no es algo originario ni de un país ni de un continente, ni mucho menos. Los editores, como decía, debemos retirar un artículo si tenemos evidencias de que los datos son falsos, ya sea por fraude o ya sea simplemente debido a un error experimental. También se retiran datos en los que la investigación ha sido honesta, pero se ha cometido un error, ¿vale? Aquellos en los que se han publicado ya los resultados en otras revistas, aquellos que son un plagio de otro artículo o que constituyen una investigación poco ética. Recibimos también artículos que son correctos, que los datos son correctos, pero que después, al cabo de los años, descubrimos que se llevaron a cabo mediante técnicas poco éticas. Esos artículos también se retiran. Cuando analizamos las retracciones llevadas a cabo por revistas, vemos que a la cabeza están siempre revistas de altísimo impacto. No son revistas de muy poco impacto, no son revistas ni mucho menos que pasen desapercibidas. Está el Journal of Biochemical Chemistry, Science, Nature, Blood, Cell. Es decir, hay muchas revistas de biología, muchas de medicina, pero también tenemos de física, tenemos de química, tenemos de materiales, tenemos de psicología. Es decir, no es algo que afecte única y exclusivamente a la investigación básica, ni muchísimo menos. Afecta a todas las áreas de la ciencia. Si bajamos incluso un poquito más esta estadística, nos encontramos también con geología, con ciencias sociales, es decir, afecta a todas las áreas de la ciencia. ¿Vale? Como decía, mucho de estas retracciones se producen por plagio y se producen por unos estudios poco éticos. Pero también hay errores honestos, errores experimentales que los autores no detectaron en su momento y que después, muchas veces ellos mismos nos advierten de que ha ocurrido. Entonces las revistas publicamos corrigendums o erratums, ¿vale? Esto es normalmente con pequeños errores tipográficos que no afectan realmente a los datos. Por ejemplo, este artículo, este corrigendum, se refería simplemente a un artículo en el que había habido un error tipográfico y en vez de decilitros se publicaron litros. Bueno, esto no afectaba realmente a la validez de los resultados. Este otro corrigendum ya era mucho más serio y sí que se habían equivocado datos muy importantes que afectaban incluso a una de las figuras. Seguía siendo un error honesto, afectaba bastante más a los datos, pero aún así se decidió publicar un erratum. Y este otro fue un artículo que se publicó en el 2010, en 2011 se publicó un corrigendum al respecto y sin embargo después hubo que retirarse el artículo. Se demostró que era un error honesto, que los autores habían cometido errores durante la investigación, pero que ya sin embargo hacían tan débil los resultados que había que retirar el artículo. O sea que no todos los artículos que se retiran se deben a casos de fraude, sino también a errores honestos en la investigación. El problema
problema de todo esto es la irreproducibilidad de los datos. Todos los errores, ya sean por plagio o ya sean por error honesto, por llamarlo de alguna manera, afecta a la credibilidad de los resultados y afecta con gran importancia a las investigaciones preclínicas que consiguen llevar fármacos hasta ensayos clínicos. Por ejemplo, en 2009, la empresa biotecnológica Amgen lo que hizo fue replicar o intentar replicar 53 artículos, 53 estudios que habían sido pivotales para su investigación y que habían llevado fármacos de fase 2 a ensayos de fase 3. De esos 53 estudios solo pudieron replicar 6, es decir, un 11%. Esto, incluso teniendo en cuenta una variabilidad biológica, es una tasa tremendamente elevada. Es decir, no podemos creernos realmente todo lo que se está publicando. Así que la conclusión de todo esto es que no solo hay que ser muy honesto con lo que publicamos, sino también muy crítico con lo que estamos leyendo. Se ha demostrado que a pesar de toda esa detección de fraude, a pesar de todos esos artículos que retiramos, en la actualidad más de un 25% de lo que se está publicando es mentira. Más de un 25%. Y no podemos hacer nada, porque hay muchas cosas que no podemos detectar en el momento, que, como en el caso de Amgen, hasta que no pasan a lo mejor 10 o 20 años y alguien vuelve a intentar replicar un ensayo clínico, eso es absolutamente indetectable. Así que hay que ser a la vez honestos y críticos. Muchísimas gracias a todos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Muy buena plática. Gracias. Dos preguntas. ¿Cómo está en estas revistas, sobre todo con humanos, puede ser también con animales, pero con humanos, las revistas están pidiendo la evaluación del comité de ética de la institución o todavía no, o solo algunas? A ver, no, porque el problema de las revistas es que se rigen por el país donde está su sede. Es decir, Nature se rige por los comités de bioética o los comités de ética de Inglaterra. El problema es que los distintos países tienen distintos criterios. Entonces, no estamos pidiendo esas evaluaciones. Lo que nos regimos es por los comités de ética internos del país. Si un estudio no sigue el comité de ética de la revista, perdón, del país donde está alojada esa revista, no lo podemos aceptar, aunque haya sido aceptado en su país. Entonces esto genera un problema, sobre todo en este momento en países asiáticos o de Oriente Medio, donde los comités de ética no están tan implantados como en otros países. Perdón, que insista. Sí. ¿Cómo verifican que en China su comité lo revisó? ¿Cómo verifican ustedes o en México? No lo podemos verificar. Entonces se basan en... No hay manera de ver si pasó la evaluación ética. No se puede verificar. En algunas revistas lo piden, pero aún así no se puede verificar. Es decir, también se comete muchísimo fraude en esto. Nos están entregando informes fraudulentos al respecto. Y la última pregunta, Sí. que también es una inquietud que tengo desde hace muchos años. En la medicina clínica, por ejemplo en la cardiología donde yo estoy, Sí. la industria farmacéutica es muy poderosa y financia protocolos, ensayos clínicos de millones de dólares. Sí. ¿Qué manera de identificar un sesgo en esos protocolos si sabemos que están metiendo muchísimo dinero y al final nos dicen, sí, este nuevo producto es un poco mejor que el anterior, tampoco dicen que es sensacionalmente mejor, Sí, pero meten 30.000. pacientes. Ahí está la importancia ¿Cómo le hacemos? del conflicto de interés. Es decir, nos tienen que declarar realmente cuánto han cobrado, qué personas llevadas que han participado en ese estudio pertenecían a la institución, qué personas cobraban durante esos años de esa institución, porque es la única forma de medir de alguna manera ese. Pero realmente el que se hayan modificado o no los datos vuelve un poco a lo mismo, que sea patrocinado por un laboratorio o no lo sea. O sea, no hay manera. Y se ha demostrado que realmente no hay un aumento claro de fraude en estudios patrocinados por laboratorios frente a aquellos estudios de investigación privada. O sea, realmente no hay un sesgo
hacia que los estudios financiados por laboratorios sean más o menos fraudulentos que otros llevados a cabo sin ese patrocinio. Gracias. En relación con la pregunta del doctor, aquí tenemos una entidad que se llama COFEPRIS, son muy rígidos, a veces más que la FDA. Sí. Y además aquí se hace obligatorio, o sea, estandarizar los resultados que se encuentran en poblaciones europeas o norteamericanas, porque la población mexicana pues es diferente, ¿no? Sí. Mestiza, en fin. Y eso, doctor, da un respaldo a cuida la salud de México, la COFEPRIS en realidad. Yo he participado en los protocolos, porque también trabajo para la industria y son muy rígidos, gracias a Dios. Sí, es verdad que hay países en los que la estandarización es muy, muy seria, pero incluso, por ejemplo, aquí en Estados Unidos está la FDA, en Europa está la EMA y en Asia está otro organismo que aprueba fármacos una vez ya retirados por la FDA. O sea que es que hay muchísima variación, no es algo a nivel mundial y eso es un problema a la hora tanto de las investigaciones como a la hora de reportarlas en las publicaciones. Es decir, lo mismo que está ocurriendo con las investigaciones, tenemos el problema en su reporte. Pero un tantito, y también en balde los efectos terribles que se han encontrado, por ejemplo, Radotil, que era un anorexígeno, es decir, quita el hambre, el apetito, que lo lanzó Abbott, que es una empresa fuerte, y a los 10 años de haber estado en el mercado se descubre que produce infartos, pero esos 10 años, ¿quién tiene control de los pacientes que estuvieron tomándolo, no? Es que, y según validado y comprobado y sustentado con protocolos de investigación científicos muy buenos. Sí, pero en ese momento son realmente efectos a muy largo plazo y en ese momento cuando se aprueban, que llevan estudiándose a lo mejor 20 años en pacientes, no hay esos resultados. Entonces, no podemos considerar que eso fuera algo fraudulento, eso consideramos que puede ser, entre comillas, ¿no? un error honesto, es decir, no creo que... Pero la frecainida hace 15 años se usaba en las unidades coronarias y se pensaba en los primeros estudios que salvaba vidas y después de 10 años con metaanálisis, muestra más grande, se vio que aumentaba la mortalidad. Es decir, muchísimos fármacos se retiran a muy largo plazo porque se demuestran esos efectos secundarios, pero eso no podemos decir que fuera un fraude inicialmente, ni mucho menos en la aprobación de sus fármacos. Y una pregunta, de ese convenio de Singapur, ¿en qué año fue? En el 2010. Apenas. Sí, o sea, todo es muy reciente, Pues sí, aquí en México hasta el 2011 ya es obligatorio tener los comités de ética y investigación, antes no era obligatorio. Sí que todo esto es realmente un reflejo de todo el acúmulo que se ha ido haciendo al cabo de la historia y que está teniendo un reflejo, pues eso, en la última década, no más. Pero gracias a Dios está la convivencia. Sí. Sí. Buenos días, felicidades. Gracias. Oiga, ¿hay alguna herramienta, ya sea para comités de ética en investigación, como para comités editoriales, una herramienta práctica? Usted comentó algunas, que se pueda accesar para revisar si algún autor está reportado o alguna investigación ya está generando hay bases de datos. Hay bases de datos como la de ITBLAST, que se llama Dejaví. Dejaví lo publica todos aquellos artículos fraudulentos. PubMed también tiene una parte o sea, la Biblioteca Nacional de Investigaciones también tiene una parte que reporta eso, pero de forma directa que identifiquen autores, la verdad es que no lo desconozco. Ajá, ahora, ITBLAST ¿es gratuita o hay que...? ITBLAST no, pero Dejaví sí que es de acceso gratuito para poder simplemente monitorizar esa investigación. Okay. O sea, la utilización de la herramienta no, pero la monitorización de los resultados sí. Ajá. ¿Y hay alguna herramienta donde uno tenga que subir esa información si uno detecta un posible plagio o autoplagio? Los editores los comunicamos a todas esas bases de datos. Bien. Gracias. Sí. Con respecto a los casos en los cuales requieren solicitar la prueba de los experimentos o todos los datos de forma que se obtienen, ya es mucho más común utilizar plataformas en la nube, ¿no? Por ejemplo, en mi laboratorio todos los estudiantes no llevan una libreta electrónica, que una libreta en papel, todos tienen que subir sus experimentos, diseños y todo a la barca, pero al ser una cuestión electrónica
digo, es sujeto a que cada quien pues modifique en Excel Sí, pero el también, número por y supuesto, haga estas cosas. pero queda registro de la fecha de esas modificaciones. Es decir, cuando subes queda registro de la fecha de subida del archivo, cada vez que lo modificas, igual que ocurre en el ordenador, queda registro de la fecha de Sí, pero modificación. a lo que voy es en modificar estos, yo puedo hacer modificaciones porque sobre una hoja de Excel yo puedo ir añadiendo más y más datos, ¿no? Y esas son modificaciones que son registradas, pero que son de datos correctos, pero al mismo tiempo Ya. puedo hacer modificaciones en puntos En otros, decimales, en imágenes y cosas de esto. ¿Hay alguna forma de que se pueda tener algún control en esto? No, ahora mismo no lo tenemos. Ahora mismo no. Estamos, ya te digo, implementando ¿Y todo qué esto. sucede si requieren ustedes datos y uno tuviera que mandar una libreta electrónica? Porque entonces entra mucho sobre la confidencialidad de los datos, porque va a haber por supuesto, expedientes de pacientes. No, y pero todo esto eso. igual que o sea, cuando recibimos el artículo, toda la información manejada es absolutamente confidencial hasta que por fin se publica. Entonces, todo lo que recibimos cuando hacemos o abrimos un expediente de investigación, ya se habla con el autor y que toda la información va a ser considerada absolutamente confidencial. Nunca hacemos pública esa información. Lo único que hacemos público es que hemos detectado un caso de fraude y que retiramos el artículo, pero nada más. Es decir, no publicamos datos de pacientes, ni dónde hemos encontrado el fraude, ni no, precisamente por eso, para evitar esa ruptura de confidencialidad. Sí. Doctora, la ciencia está ocupando hoy en día y desde hace mucho tiempo, pero como usted lo explicó, se convierte en el aval, esa forma de pensamiento de lo que vamos a utilizar el día de mañana. Sí. Y entonces el proceso de construcción, lo estábamos platicando, pues es el proceso más bello que tenemos desde el punto de vista de la construcción de conocimiento nuevo. Nos estamos construyendo a nosotros mismos, estamos construyendo nuestra propia cultura a través de esta cuestión. Entonces, la ley, o sea, no la ley, el juego, la ley de este juego de inteligencia es la honestidad, es el saber que si escribimos algo, lo estamos haciendo en base a un solo valor, a un solo principio. Y los alcances de esta verdad que se reitea, que se puede comprobar, que se puede volver a leer, que lo pueden utilizar otros autores para fincar sus otras verdades, no puede quedar, es el ladrillo principal, es el fundamento. Ahora, nosotros desde 1984 tenemos en la Ley General de Salud, tenemos el apartado de las normas que tienen que ver con el reglamento propio para investigación. Justo el día 2 de abril acaba de suceder, el 2 de abril, perdón, el miércoles, acaba de haber un cambio en donde los comités de ética de investigación que antes se tenían que registrar en la Secretaría de Salud, en la ventanilla de COFEPRIS, ahora lo tienen que hacer con nosotros, igual que los comités hospitalarios de bioética. Pero bueno, la idea es lo siguiente: usted trabajando desde esa punta, que es la publicación, el pensamiento es el siguiente: la importancia que tiene gobierno trabajando en el registro de estos comités, pero no solamente registrándolos, sino fomentándolos, tratando de que se generen en las instituciones que tienen que ver, sobre todo en este caso, con investigación en seres humanos, la obligación de incidir no solamente en ese lugar, sino en las universidades. Es decir, esto tiene ya que formar parte de un saber hacer las cosas y no quiere decir que estamos cometiendo errores. Lo que usted nos presenta es un no saber jugar las reglas del juego y además generalizadas. Ahora, si nosotros queremos, debe de ser una tarea nueva, lo que usted nos platica es una cosa reveladora, y entonces, ¿qué tanto nosotros como promotores de esos comités tenemos que hacer lo siguiente? Y yo voy a lo siguiente: hay comités de ética de investigación en las instituciones que autorizan, que trabajan los fármacos, que tienen correspondencia con las industrias, etc. Sí, pero también hay un paso previo, que es la formación de los investigadores en las universidades, cuando presentan sus protocolos para adquirir el grado de licenciatura o la maestría.
A lo mejor no son estudios que vayan a terminar en COFEPRIS y que vayan a ser a lo mejor no muy importantes, pero es el estudio que le merece a ese estudiante que obtenga el grado. Yo creo que los comités de ética e investigación universitarios tienen la gran tarea de formar éticamente a las personas que van a ser los futuros investigadores. Y entonces, en ese sentido, creo yo que nada más estamos registrando o queriendo registrar a aquellos que están comprometidos con la investigación que va a salir mañana. Sí, pero creo yo que se debe prestar más atención a la formación de los investigadores. Creo que hay dos cosas. Lo primero, que efectivamente estoy de acuerdo que hay que formar a los investigadores no solo en la investigación de su área, sino también en toda una ética en la publicación, una ética en el reporte, una ética en la investigación. Pero los datos que he presentado aquí creo que no hacen un reflejo de aquellas personas que no saben jugar con respecto a estas normas, sino aquellas personas que las conocen tan bien que juegan en contra de ellas. Entonces, ahí yo creo que hay una diferencia muy importante. Es decir, creo que hay que formar a la gente, pero creo que la gente que llega a cometer fraude sabe perfectamente lo que está haciendo. Entonces, y eso es muchísimo más difícil de combatir. Es decir, otra cosa son los errores honestos, que eso sí se pueden combatir muchas veces simplemente formando a la gente, otras veces es simplemente un error de investigación y no hay manera de combatirlo. Nos pasa a todos los que hemos pasado por un laboratorio. Pero realmente la gente que ya está cometiendo fraude, que está manipulando las imágenes o inventándose los datos, sabe perfectamente lo que está haciendo. ¿Cuánto tiempo tiene obligado un investigador guardar todos los datos? No existe una norma al respecto. No existe ninguna norma, y menos a nivel mundial. Entonces, nosotros cuando hacemos una investigación pedimos esos datos originales, hay veces que nos pueden aportar y hay veces que no. O sea, no existe una norma ni mucho menos oficial. Existe el prejuicio en países como el nuestro de que el origen del artículo influye. Mi pregunta es, ¿qué opinión tiene usted de eso? Y si para evitar ese sesgo se aplica el anonimato en el artículo y se omite el dónde vienen los autores y demás. Vale. He trabajado, antes de Nature, he trabajado en revistas nacionales, mucho más pequeñas, y efectivamente cuanto más pequeña es la revista, más sesgo existe. Es decir, en revistas nacionales, cuando te llega un artículo, todo el mundo se conoce entre sí, con lo cual hay muchísimo más sesgo, pero en revistas grandes, en revistas como Nature, que reciben pues eso, unos 1.200 artículos al mes, es absolutamente imposible conocer a todo el mundo. Entonces, cuanto mayor es la revista, aunque parezca mentira, hay muchísimo menos sesgo de origen de los autores, muchísimo menos. O sea, es algo que como que cuesta asumir porque pensamos, no, ¿cómo voy a mandarlo fuera si no me van a conocer y por tanto, no, al revés, como no conocemos casi a nadie, es mucho más fácil que no haya ese sesgo. Normalmente la evaluación es ciega para los autores, pero se ha demostrado que no hay una diferencia en que la evaluación sea ciega o no para los evaluadores. Es decir, aunque omitamos los nombres de los autores y omitamos el país, los autores se citan a sí mismos, obviamente porque son ellos mismos los que han llevado a cabo muchas investigaciones al respecto. Entonces realmente no hay un ciego real de los datos. Entonces se llevaron a cabo estudios, Nature fue doble ciego, Science fue doble ciego, New England lo fue, y sin embargo fueron cambiando ese sistema de evolución a ciego sencillo porque realmente no están ocultando esa identidad de los autores. Sí. El caso que se mencionó de Brasil, cuando se pusieron de acuerdo diferentes instituciones, universidades, para citarse mutuamente bueno, ¿es comparable el fraude ahí? Sí, es un sesgo de citación. Entonces los editores no solo leemos el texto, también leemos todas las citas. Y cuando detectamos ese tipo de cosas, es decir, una cosa es que tú cites artículos de otras instituciones o incluso de tu país o de tu propio laboratorio que sean relevantes para tu contenido, o artículos que no tengan nada que ver. Entonces, si son relevantes no vamos a decir nada, pero si no lo son, obviamente vamos a decir que retires esos artículos. O sea que leemos realmente las citas que se incluyen.
entonces ustedes como editores no penalizan o no sé, eliminan por completo a un autor que ha caído en fraude, por decir, en 2, 3 o 4 publicaciones o sea que ustedes lo han detectado Sí. como que es una persona que... El problema es que, como comentábamos antes sí que es verdad que los artículos eran de un autor, pero ahora hay muy poquitos artículos que sean de un autor. Realmente los artículos que son de un autor o son cartas o son revisiones, pero artículos originales de un solo autor prácticamente no hay. A lo mejor tienen 10 autores y uno es el que ha cometido fraude. Entonces, se penaliza a todos los autores retirándoles el artículo, incluso se crean vetos de no publicar en nuestra revista o en nuestra editorial durante un periodo de tiempo, pero a todos los autores. Entonces, luego no podemos tomar medidas contra un único autor sabiendo que a lo mejor el resto de los autores eran responsables, puesto que habían firmado el trabajo y por tanto se les ha penalizado, pero no podemos decir, no, es que ya no vamos a admitir más publicaciones de ese autor. Sí. En relación al no es autocita, como el autoplagio, en la sección de métodos es muy común que, por ejemplo, se tenga un modelo experimental que se trabaja de manera muy eficiente en un laboratorio y es utilizado en diversas publicaciones. Entonces, la forma de redactarlo, al ser un modelo experimental, va a ser la misma en todos los artículos, pero no necesitas redactarlo. Si ya fue descrito en un artículo, lo único que tienes que hacer es citarlo, efectivamente. Con lo cual, no tienes que redactarlo y no tienes que autocopiarte. Entonces, cuando ya ha sido un método o un procedimiento que ya ha sido utilizado con anterioridad, lo que decimos es, mira, elimina este párrafo, simplemente pon una cita y ya está. Y de esa manera evitas todo ese problema del autoplagio. Pues muchísimas gracias a todos. Un placer haber estado aquí. Pues muchísimas gracias, doctora. Fue una charla magnífica. Como ve, muchísimo interés despertó. La Comisión Nacional de Bioética le quiere hacer un pequeño reconocimiento por su participación, que esperemos que se repita muy pronto, ¿no? Muchísimas gracias. Un placer haber estado aquí. Les recordamos que vamos a subir en el portal de la Comisión Nacional de Bioética las preguntas relativas a esta charla que servirán para quienes hacen el servicio profesional de carrera y toman estos cursos para tal efecto también. Muchas gracias, muy buenas tardes y nos esperamos en la próxima videoconferencia.